Gloria al Señor. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 8, y versículos 28 al 32. Dice, y sabemos, no sé si sabemos, pero aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces cuando leemos este texto nos olvidamos de la premisa que tiene, ¿verdad? De la condición. Y dice, todas las cosas ayudan a bien, si todo nos es dado, a quien es llamado conforme al propósito de Dios. Y de eso es de lo que quería hablar. Si eres llamado conforme al propósito de Dios o hay otros intereses en tu vida diferentes. Porque si eres llamado conforme al propósito de Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Es decir, si lo que te motiva, lo que te mueve, es un llamado conforme al propósito de Dios, entonces todo ayuda a bien en tu vida. Si no, no, ¿verdad? Si no, no. Si no, hay cosas que te vienen bien y otras que te vienen mal. Pero aquel que está moviéndose en el propósito de Dios. Mira, estaba en una reunión esta mañana, ¿no? Y alguien oró, Señor, danos de tu autoridad, de tu poder. Y yo luego les he compartido, mira, lo que Dios ha puesto en mi corazón es ese texto en Lucas que dice, no temáis, pequeña manada, porque al Padre le ha placido daros el reino. De tal manera que el reino está a nuestra disposición si estamos caminando en su propósito, si estamos queriendo hacer su voluntad. Porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y algunos dicen, el propósito de Dios es que lleguemos a la meta, que todo el mundo sea salvo, es verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el propósito de Dios para tu andar del día de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios para que tú estés en esta reunión hoy? ¿Hay algún propósito de Dios? ¿O solamente nos reunimos por causa del calendario y del sistema en el que estamos? ¿Habrá algún propósito de Dios para esta reunión? Habrá, ¿no? A lo mejor no lo sabes, pero si has venido hoy porque toca, entonces es posible que te quedes en eso. Pero si estás buscando el propósito de Dios, a lo mejor sales de aquí edificado, ¿no? Porque todo ayuda bien a los que son llamados conforme al propósito de Dios para su vida. Alguno dirá, ¡oh, y al culto! Y si hay un propósito de Dios en juntarnos en asamblea, pues busquemos eso, ¿verdad? Porque el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios ha provisto todo lo necesario para nuestras vidas. Pero sí buscamos su voluntad. Es decir, Él va a proveer cada momento en nuestra vida, en lo natural y en lo espiritual, si estamos moviéndonos en su propósito. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, y versículos 8 y 9, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Dices, mira, Timoteo, tú y yo no somos aquí dos advenedizos que nos hemos montado un negociete con el tema de la religión. Es decir, nosotros no hemos montado aquí nuestro chiringuito, sino que estamos siguiendo un llamado de Dios, que es un llamado no conforme a nuestras obras, a lo que nosotros queríamos hacer, sino conforme a la voluntad de Dios. Y por eso no te avergüences. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Qué bueno que nosotros podamos decir lo mismo, ¿no? Que en un momento dado tú puedas decir, mira, yo estoy haciendo lo que creo que es de Dios que tengo que hacer. ¿Hay alguien todavía? Yo creo que estoy haciendo lo que es de Dios que tengo que hacer, ¿no? Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo, no te avergüences del Señor ni de mí. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados con un propósito santo para hacer algo que es de bendición, para hacer algo que es edificante y positivo para las personas que te rodean, porque es algo oportuno de Dios. Y por eso despierta Pablo a Timoteo. Timoteo debió de estar pasando por una crisis para que el apóstol le escribiera esto, ¿verdad? Y Pablo le estaba animando. Dice, mira, nosotros no estamos aquí cumpliendo o cubriendo una necesidad propia, ni cumpliendo con una ideología. Estamos con un llamado de Dios, porque Dios nos llamó a hacer lo que estamos haciendo. ¿Tú estás aquí porque tienes un llamado de Dios o porque eres un paquete metido en el tren y que va a llegar al destino que corresponda? ¿Sabéis? Ahora las maletas les ponen un código de barras y van por allí, por las bandas, y cuando llegan a un cruce, el lector les manda para un sitio y les manda para otro. Pero el paquete va allí, va de paquete. Pero nosotros no somos llamados a ser un paquete, ¿verdad? A ir movido por las circunstancias, sino que hay un llamado de Dios. Y qué bueno que tú puedas tener ese llamado en tu vida. Y entonces dices, mira, yo estoy aquí porque tengo un propósito de Dios en mi vida. Porque Dios tiene algo que hacer conmigo o a través de mí. Así hay diferentes ejemplos en la Biblia de personas que reciben un llamado de Dios, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así importante es Moisés, ¿verdad? Moisés sintió la necesidad de libertar a su pueblo cuando él tenía 40 años, cuando era parte de la familia de Faraón, y él sabía que era hebreo, entonces va y se levanta como libertador de su pueblo, y no le respalda ni nadie de ningún hebreo, y se queda en medio camino entre Egipto e Israel, y entonces él sale huyendo. Cuando tiene 80 años, viene el Señor y le llama. Y él intenta escaquearse. No, Dios envía a otro mejor que yo no valgo, yo no sé, yo no puedo. Y al final el Señor le convence y va. Pasan las plagas, el pueblo de Israel, el día de la Pascua, el pueblo de Israel sale de Egipto, se abre el mar rojo, pasan en seco, tal, y llega delante del monte Sinaí, sube al monte Sinaí, está allí 40 días, y estando en el monte Sinaí, dice en Éxodo 32, versículos 7 y 8, que Dios le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado,
y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le da un mensaje a Moisés que le deja fundido. Bueno, le hubiera dejado fundido si él hubiera sido el libertador del pueblo de Israel. Pero ¿cómo reacciona Moisés ante esa circunstancia? ¿Sabéis lo que Moisés le dice a Dios? Dice esto en el versículo 11. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Si tú pones los dos textos uno al lado del otro, ves que el Señor reta a Moisés diciéndole: pronto desciende porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Y Moisés le dice: Dios, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Dice: ¿a mí qué me cuentas? Yo fui enviado por ti. Yo no fui el libertador de ese pueblo. Yo fui llamado conforme a tu propósito. Yo no he sido el que lo ha libertado, has sido tú. Estoy haciendo tu obra. Yo no estoy aquí. Señor, te recuerdo que yo estaba cuidando las ovejas allí, ahí mismo, en el mismo sitio, en Madián. Y tú te empeñaste en que yo fuera a libertar a tu pueblo. Y yo me opuse, pero tú seguiste luchando conmigo hasta que me convenciste para que vaya. Ahora, ¿cómo dices que es mi pueblo y que yo fui llamado conforme a tu propósito, no al mío? Yo no sé si tú puedes decir eso. Señor, yo estoy haciendo tu obra. Tú me has puesto donde estoy. Estoy haciendo esto porque es tu voluntad, no la mía. Yo estaría en otro sitio muy tranquilo haciendo lo que a mí me parece, me apetece. El problema viene cuando hay algunos que están en la obra de Dios haciendo lo que les parece, ¿verdad? Pero Moisés tenía argumentos para poder ponerse delante de Dios. Señor, yo no fui el que ideó que este pueblo saliera de allá. Este ha sido un proyecto tuyo, es tu propósito. Qué bueno que tú puedas tener esa condición, ¿verdad? Señor, yo no estoy haciendo lo que me da la gana. Yo estoy aquí haciendo tu voluntad o pretendiendo hacer tu voluntad. Hay otro ejemplo contrario, que es el ejemplo de Balaam. En Números 22, Balaam es contratado por Barac para maldecir al pueblo de Dios. Él era un profeta. Y entonces él consulta con Dios. Y en los versículos 12 y 13 de Números 22, dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué ocurrió? Que los príncipes de Balac fueron donde Balac, y Balac dijo: no, yo aumento la oferta, le voy a pagar más. Y entonces volvieron donde Balaam, y Balaam entonces entró en duda y volvió a preguntarle a Dios: ya sé que me has dicho que no vaya, pero es que han subido el precio. Y Dios, ¿qué le dijo? Vete. ¿Cuál era el motivo, el propósito? ¿Era un motivo del corazón de quién? ¿Del corazón de Dios o del corazón de Balaam? Balaam estaba movido por su propio propósito, por su propio corazón. ¿Y qué ocurrió? Conocemos la historia. El ángel del Señor se puso en el camino y empezó menos mal que la mula tuvo más sabiduría que el propio profeta, ¿verdad? Y cuando termina abriendo el Señor los ojos a Balaam,
se da cuenta de la situación. Y en los versículos 32 al 35 habla de la explicación que da el ángel, ¿no? Y dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Tú sabes que esto no viene de mi parte. ¿Cómo un camino es perverso delante de Dios? Porque la motivación del corazón no es la motivación de Dios. Perverso quiere decir que está pervertido, es decir, que ha perdido el motivo original, ¿verdad? Que se ha degenerado. Y le está diciendo eso, he salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Es decir, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Es decir, no he pecado porque estoy haciendo algo que es conforme a mi propósito y a mi propio corazón, sino porque no sabía que te estabas oponiendo a lo que yo estaba haciendo. Él sabía el negocio que había hecho con Dios, pero ahora le dice que no sabía. Yo no sabía, yo creía que tú me estabas bendiciendo en lo que hacía. Fíjate qué bendición. Y si a ti te parece mal, yo me volveré. Vamos a ver, el ángel ha salido para matarte porque se está oponiendo a que tú sigas adelante y todavía le estás diciendo que si a ti te parece mal, y hombre, no te pongas así, si te ofende esto, pues no lo hago más. ¿Qué había en el corazón de Balaam? Él estaba por todos los medios intentando seguir adelante. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenía puesto el premio? La mirada. En el galardón, ¿verdad? En lugar de tener puesto su corazón en el propósito de Dios para su vida. Y podemos decir, qué malo que era Balaam. Digo, no, lo que ocurrió con Balaam está escrito ¿para qué? Para testimonio para nosotros. ¿Estamos andando en el propósito de Dios, santo y perfecto, o estamos andando en nuestros propios propósitos? Es importante que analicemos la situación, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Jonás. ¿Sabéis la historia de Jonás? Dios le manda a Jonás a predicar a Nínive. ¿Y él qué hace? Se va a Jope y allí dice, mira, yo... si conocéis un poquito de geografía, Jope está en la costa mediterránea y Nínive está allí cerquita de la India, ¿no? Creo que está a orillas del Éufrates, por ahí. Está en la dirección contraria. Así que ante el llamado de Dios, Jonás camina en dirección contraria al propósito de Dios. Se monta en un barco, se encuentra con una tempestad, tal, no sé qué, le tiran al mar, hay un pez que se lo traga, tal, no sé qué. Allí tiene 3 días de reflexión y decide sujetarse a la voluntad de Dios. Vuelve, predica en Nínive y Nínive se quebranta, se convierten, cambian de actitud y entonces Jonás se enfada. Y le dice al Señor, Señor, yo ya sabía lo que tú querías hacer. Y no estaba de acuerdo, porque esos hombres no se merecen
la salvación. Tú sí. Jonás era santo y perfecto, él se merecía la salvación y aquellos hombres no. Y entonces él se pone allí a la puerta de Nínive, todo enfadado, y Dios hace crecer una calabacera que le guarda del sol. Y dice, wow, qué bien. ¿Y qué hace después? Mete un gusano en la calabacera y la machaca. Y entonces Jonás se vuelve a enfadar. Es decir, todo me sale mal, todo al revés, enfadado por todo. Y entonces Dios le dice, ¿no? Es en el capítulo 4, versículos 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y le dijo Jehová, tuviste tú la lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios le está abriendo su corazón a Jonás. No sería necesario, ¿verdad? Si Dios nos manda con un propósito, ese propósito va a ser santo, va a ser bueno, va a ser de bendición, va a ser de gloria. Y Jonás lo único que hacía era oponerse al propósito de Dios. Y aun cuando participó en el propósito de Dios, lo hizo con amargura. Y hay algunos que sirven a Dios con amargura. Y mira, yo estoy haciendo esto porque no me queda otro remedio. Porque sé que es de Dios. Y, pero si sabes que es de Dios lo que estás haciendo, hazlo con alegría. Gózate. Glorifica a Dios con tu vida. Y ve la mano de Dios en lo que estás haciendo. No te enojes porque Dios está trayendo bendición. Y el Señor le muestra su corazón. No tendré yo cuidado de este pueblo que no sabe distinguir la mano derecha de la izquierda. Qué bueno que tú puedas... ¿Tú sabes dónde está tu mano derecha? Yo a veces no, Yo tengo mi truco para saber dónde está la mano derecha, pero como soy zurdo a veces tengo que... ¿Dónde está la derecha? Pero, ¿tú sabes dónde está tu mano derecha? ¿Sabes dónde está? Sí. Pues tienes más luces que los de Nínive. Pero qué bueno que sepamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Y cuando hay personas que no saben distinguir, que podamos decir el propósito de Dios para nuestras vidas es llevar luz al que no tiene luz, ¿verdad? Amén. ¿O no? Y qué bueno que podamos estar alineados con el propósito de Dios para nuestra vida, porque eso va a ser siempre de bendición para nuestra vida. Todo ayuda bien a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Dice en Lucas 22, versículos 41 al 43, Jesús está en el huerto del Getsemaní orando. Y la situación que le viene es una situación que le sobrepasa. Algunos piensan que Jesús fue a la cruz. Y para él fue fácil aquello. Nada, estaba chupado. Fue una situación complicada, difícil, a la cual tuvo que enfrentar el Señor, ¿verdad? Y Jesús ora, dice que él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No le estaba diciendo, Señor, tú puedes hacer que las cosas sean más fáciles.
Señor, Padre, pero yo estoy en una situación que no me apetece hacer esto. Pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Le manda un ángel para que le fortalezca. Cuando hay dificultades en nuestro camino para cumplir con el propósito de Dios, qué bueno que vayamos al Señor y le digamos: Señor, dame fuerzas, ayúdame. Yo no quiero dejar de hacer tu voluntad, necesito de tus fuerzas. Y el Señor te va a mandar quien te fortalezca. Dice: mira, yo lo intenté, pero no pude. Mira, cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios se va a hacer. Si nosotros nos proponemos seguir el llamado de Dios, vamos a ver su gloria. Jacob recibió la visita del Señor cuando se iba de casa de sus padres, allí en Betel, ¿verdad? Y el Señor le dijo: mira, yo voy a cambiarte, voy a tratar contigo, voy a estar contigo todos los días y te voy a ayudar y te voy a fortalecer. Y Jacob le dice: Señor, si tú estás conmigo todos los días, y le dijo: y te haré volver a este lugar. Cuando vengas a este lugar, y Jacob se compromete con Dios. ¿Y qué ocurrió en los 20 años siguientes? Dios estuvo con Jacob cada día, en cada momento, en cada situación. Y cuando Jacob vuelve, enviado por Dios hacia su casa, él cumple con el pacto que Dios le ha hecho. Pero él ya viene con todo ese tiempo que él ha estado allí, manteniendo el propósito de Dios en su vida. Se fue solo, sin nada. Ahora vuelve con toda su familia, con ganados, con resultados en su vida, porque estaba cumpliendo con el plan de Dios, ¿verdad? Qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, quiero actuar conforme a tus propósitos. Quiero que se haga tu plan. Señor, que en mi vida se haga tu voluntad, que tú cumplas tu plan sobre mí, tu propósito en mi vida. Podríamos hablar de tantos, ¿verdad?, que han sido así personas que han rendido su voluntad a la voluntad de Dios. Y ha habido otros que han hecho lo contrario, ¿verdad? Dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 32 y 33. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a todos los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Cuando tú analizas el trabajo que hicieron los reyes de Judá, no, los reyes de Israel, sabéis, el reino de Israel fue dividido en dos a partir de Salomón, y cuando ves la historia de los reyes de Israel, de uno tras otro, el Señor recuerda el pecado con el que Jeroboam hizo que el pueblo de Israel se apartara de los caminos del Señor. Y cuando uno pregunta ¿cuál fue el pecado de Jeroboam? Él instituye una religión nueva, establece un sacerdocio nuevo, establece unas fiestas nuevas e impide que el pueblo de Israel siga bendiciendo al Señor. Y construyó unos becerros para que la gente hiciera sacrificios en aquellos becerros para que no fueran a Jerusalén.
Y esto es algo constante que después está recordando el Señor a ese pueblo que nunca dejó, hasta que fue llevado en cautiverio, nunca dejó ese asunto de vivir una religión diferente a la que Dios había establecido, un camino distinto, una forma diferente de hacer las cosas. Si nosotros nos creamos nuestro propio sistema, yo sé que hay algunos que dicen, mira, yo sirvo a Dios a mi manera. No se puede servir a Dios a la manera de uno. Solo se puede servir a Dios a la manera de Dios. ¿Se puede servir al Señor en cualquier sitio del mundo? Sí, es verdad, pero tú solamente en un lugar, en un tiempo. Tú no puedes hacer las cosas como a ti te apetece y cuando a ti te apetece y donde a ti te apetece. Si tú eres llamado por Dios, tú vas a hacer las cosas en el tiempo de Dios, conforme al plan de Dios, en el lugar donde Dios te quiere. Y ese va a ser uno. Porque creo que todavía no hay aquí nadie que sepa estar en 2 sitios a la vez, ¿no? ¿Hay alguno que anda en 2 sitios a la vez? Ni con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero Jeroboam se estableció su propio sistema. Y fue un sistema maldito. Y nosotros podemos crearnos nuestro propio sistema, que tenga una apariencia muy bonita, que esté justificada. Porque, claro, ¿cuál era la justificación de Jeroboam? Decía, es que gastamos mucho yendo a Jerusalén en todas las fiestas. Es que cada poco hay establecida una fiesta en Jerusalén y hay que... entonces no usaban gasoil, pero es que vamos a gastar mucho. Se pierden días de trabajo, solamente en los viajes. Y ahora, como está aquí mismo, pues ya no tienen que irse hasta allá y ya no se pierde tanto tiempo. ¿Perdemos el tiempo cuando adoramos a Dios? ¿Perdemos el tiempo cuando adoramos a Dios? No se pierde el tiempo, ¿no? ¿Perdemos el tiempo cuando cumplimos con su propósito? No se pierde el tiempo. Yo sé que hay personas que pierden su vida. No seamos insensatos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿no? Porque cuando habla, en ese texto habla de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el tiempo? Estar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y yo sé que hay personas que terminan su vida y se dan cuenta que han perdido el tiempo miserablemente. Pero si somos llamados por el propósito de Dios, entonces vamos a poder decir, mi vida ha merecido la pena. Yo no sé si hoy cuando te vayas a la cama podrás decir eso. Hoy mereció la pena levantarme. Hoy mereció la pena trabajar. Hoy mereció la pena haber venido al culto. Alguno dirá, nos ha metido un... Qué bueno que puedas decir, hoy mereció la pena servir a Dios, porque ha habido un fruto, se ha cumplido un propósito y he seguido el llamado de Dios en mi vida. Fijaros, los profetas que habían en Israel en los tiempos previos y durante el cautiverio en Babilonia. Jeremías escribe en el capítulo 23, versículos 16 al 22. Es tremendo, ¿verdad? Y a mí no me gustaría que Dios hable así de nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor
y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Claro, el negocio no era muy bueno porque el profeta que hablaba la palabra de Dios, ¿qué ocurrió con Jeremías? Lo metieron en una cisterna, lo apaleaban, lo metieron preso en la cárcel no sé cuánto tiempo. Y él era respaldado por Dios en lo que hacía. Pero, ¿qué va? La culpa la tenía Jeremías por profetizar, no ellos por no hacer la voluntad de Dios. Y los profetas que profetizaban lo que la gente quería oír, esos eran bendecidos y levantados. Y a la larga, ¿de qué sirve todo eso, verdad? A los que hacían las cosas mal, dice, a los que me irritan, ellos les dicen, no te preocupes, no pasa nada. Nosotros tenemos que andar en el propósito de Dios, ¿verdad? Dice, si hubieran oído mi voz, si hubieran estado en mi secreto. Qué bueno que estemos en el secreto de Dios, ¿verdad? En el propósito de Dios, Señor, yo sé que tú me has llamado a hacer esto. Por eso yo os invito a que busquéis a Dios en lo secreto, ¿verdad? Para que tengáis convicción de que estéis donde tenéis que estar haciendo lo que Dios quiere que hagáis. Porque lo demás es perder el tiempo. Y sin embargo, si tú estás cumpliendo con el propósito de Dios, Dios te respalda, te fortalece, te edifica y te bendice. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Qué bueno que tú también lo quieras. Señor, dame tu fuerza, dame tu vigor, dame tu autoridad, dame tu gracia, para que pueda cumplir con tu propósito. Amén. Vamos a orar por ello. Señor, tú dices en tu palabra que había personas que mataban diciendo que era en tu nombre, o que va a haber gente así. De hecho, la ha habido. Algunos que piensan que haciendo cosas que hacen están cumpliendo con tu plan, Señor, y sin embargo se están equivocando. Señor, igual que Gamaliel se levantó en el Sanedrín y les aconsejó al resto de los miembros del Sanedrín que dejaran en paz a Pedro y a Juan. No vaya a ser que se encontraran luchando contra Dios, Señor. Te queremos decir que nosotros no queremos caminar en dirección contraria a tu voluntad, Señor. Si tu voluntad es Nínive, queremos estar preparados para ir a Nínive, no para escaparnos, Señor. Señor, por eso ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad, Señor. Queremos entrar en tu secreto, Señor, y conocer cuál es tu plan, tu propósito para nuestra vida. Señor, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, llegues a cada corazón, a cada mente, Señor, aquí, Señor. Y puedas llevarnos a la convicción, Señor, de tu propósito. Señor, queremos escuchar tu voz, tu secreto, Señor, tu llamado, Señor, tu dirección para nuestras vidas. Señor, tú dices en tu palabra que tus hijos son guiados por tu Espíritu Santo. Señor, levanta un pueblo conocedor, Señor, de tu llamado. Señor, y dispuesto a cumplir con tu propósito. Levántanos así, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.